¿Qué tal, señores? Bienvenidos a este programa. La Rioja en pleno, es 22 de abril, así que quedan 16 días para ese 9 de mayo marcado en el calendario. En principio decaerá el estado de alarma. ¿Y qué pasará después? Bueno, pues así queremos comenzar este debate con los portavoces de los grupos parlamentarios, con sus portavoces, con sus representantes en la Cámara Regional, a quien paso ya a presentarles. Comenzamos con Henar Moreno, que es miembro de Izquierda Unida y en este caso representa al Grupo Mixto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Enseguida vamos a charlar de la situación política de todas las personas que nos acompañan aquí, por lo menos de sus formaciones políticas, porque está muy interesante. Pablo Baena representa a Ciudadanos. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarnos, un placer estar. Y nos decía que ayer vio el debate de Ayuso, que por cierto presentó un compañero, excompañero de esta casa. Le vieron hace tiempo en los informativos, Jon Ariztimuño. Enseguida también hablaremos de quién ganó ese debate. Por el PP, Jesús Ángel Garrido, que ayer pues tuvo una tarde interesante, ¿verdad? A las 8 esa convocatoria a través de Zoom, sí, en su formación política, en la que se desveló pues el cese del secretario general. Pues sí, en primer lugar, muy buenas noches a todos los espectadores de TVR Televisión. Buenas noches, Marta, un placer estar aquí. Y sí, efectivamente, pues ayer tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo donde pues tuvimos conocimiento en primera persona de la propuesta que hizo el presidente, que como has dicho consistía en cesar al secretario general y que por otra parte, bueno, pues contó con apoyo mayoritario de los miembros del Comité Ejecutivo de La Rioja, y también por otra parte venía pues respaldada expresamente también por la dirección nacional. Yo voy a hacer un resumen mucho más simple, mucho más sencillo, y es que arrancan los motores de cara a esa cita electoral que está al caer, que quedan 2 años, que nos hemos comido media legislatura. Nos acompaña también Raúl Díaz, que es portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, que no nos pudo acompañar en la última cita porque estuvo en el Senado, cumpliendo con sus deberes en Cortes. Eso es, allá en Madrid. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a hacer una ronda rápida, si les parece, y vamos a ver cuál es el modelo de país, de funcionamiento, al fin y al cabo del país, que estos grupos parlamentarios desean para el 9 de mayo. Empezamos por Henar. Bueno, pues nosotros creemos que efectivamente es un error el que no se prorrogue ese estado de alarma a partir del 9 de mayo, porque lamentablemente, bueno, yo creo que cuando se acordó ese estado de alarma por 6 meses nos pareció a todos muy largo, pensábamos que estaríamos mejor en este momento, y la realidad es que todo parece indicar que va a haber que seguir tomando medidas. Por lo tanto, entendemos que es importante seguir con esta política de cogobernanza, ¿no?, entre el Gobierno de España y también con las comunidades autónomas. Es fundamental seguir, pero también es fundamental que haya una cobertura jurídica que garantice que todas esas medidas se puedan ir tomando por las comunidades autónomas para evitar que ocurriera lo que ocurrieron en otros momentos, que dependiendo de las posiciones de los distintos tribunales superiores de justicia, lo que se podía hacer en una comunidad no se podía hacer en otra. Izquierda Unida partidaria, por tanto, de que ese estado de alarma se prorrogue. ¿Ciudadanos? Bueno, yo creo que lo importante no es tanto si el estado de alarma se prorroga o no se prorroga, sino si son necesarias las medidas para seguir conteniendo el virus. Ahí nosotros, desde luego, estamos totalmente de acuerdo en que son necesarias, porque el virus va a seguir ahí a partir del 9 de mayo, va a seguir la pandemia, y a nosotros nos está preocupando mucho que hasta el momento lo que hemos visto, pues resumiéndolo de manera muy rápida, es, por un lado, al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez, escurriendo su responsabilidad a las comunidades autónomas. Hemos visto 17 Semanas Santas distintas, 17 maneras de perimetrar distintas, tenemos 17 procesos de vacunación distintos, y nosotros pensamos que el presidente de la Nación tiene que, de una vez por todas, asumir su responsabilidad y coordinar y liderar a las distintas comunidades autónomas. A partir de ahí, aquí en La Rioja, nosotros esta misma semana hemos propuesto a la presidenta del Gobierno que reúna a todos los grupos parlamentarios y a los agentes económicos y sociales para preparar un plan B, para prepararnos ante esa circunstancia, porque la realidad es que lo que le está preocupando a los riojanos es si los abuelos van a poder
volver a ver a sus nietos, si los negocios van a seguir teniendo restricciones, y la presidenta del Gobierno no nos ha dicho qué es lo que pretende hacer a partir del 9 de mayo. Entendemos que no tiene un plan y lo que pensamos es que es el momento de intentar hacer bien las cosas, sentarnos y llegar a acuerdos. Pedro Sánchez escurre el bulto, hago el resumen, y es necesario unidad parlamentaria para ver cómo funciona La Rioja a partir del 9 de mayo. Jesús Ángel. Nosotros creemos que lo llevamos haciendo hace mucho tiempo. Es necesario modificar la Ley Orgánica 386, la de medidas especiales en materia de salud pública, para poder adoptar medidas con toda la seguridad jurídica una vez decaiga el estado de alarma. Y si eso se hace, no es necesario prorrogarlo. Lo que sí que me llama la atención es que no existan unas ideas claras por parte del Gobierno de La Rioja y mucho menos que se hayan hecho las tareas por parte del Gobierno central. Porque si ahora es necesario el estado de alarma, ¿no?, en función de lo que aprobó en su día el Gobierno central, o así, y así lo impulsó, pues entendemos que no hay razón, o no debería existir razón, para que no se prorrogara más allá del 9 de mayo, ¿no? Entonces, por eso reiteramos, improvisación, falta de trabajo y falta de previsión. Bueno, pues Raúl. Bueno, pues desde luego no comparto casi nada de lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo que es importante señalar, sí que lo apuntaba al principio Enar, lo que le costó a Pedro Sánchez sacar el último estado de alarma. Y hay que recordar que el principal partido de la oposición, echado absolutamente al monte, como es el Partido Popular, votó en contra de las prórrogas de junio y de octubre. Es decir, costó muchísimo en el momento y en uno de los momentos más delicados, y todos sabemos lo que ocurrió en la tercera ola y cómo empezó después del verano, y ahí teníamos un Partido Popular que tildó el señor Pablo Casado de confinamientos medievales. Sí, sí. Este estado de alarma, o Díaz Ayuso llamó a Sánchez autoritario precisamente por aplicarlo. Yo creo que ahora es muy importante la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Por primera vez el ritmo de vacunación ha superado el ritmo de contagios del virus, es decir, la solución está superando al problema, es importantísimo. No podemos estar siempre en un estado permanente de alarma, y tenemos, yo creo, un armazón jurídico solvente para llevarlo a cabo, como es, por ejemplo, la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública, más las reformas que se introdujeron en el Decreto 3/2020 sobre la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto, yo creo que hay que dar tranquilidad. El ritmo de vacunación, ayer cumplimos un nuevo hito, 450.000 vacunas que se pusieron en nuestro país, y por tanto el ritmo de vacunación cada vez es mejor, y por tanto el 9 de mayo no podemos estar permanentemente dando un estado de alarma, porque tenemos que salvar desde luego la campaña de verano, y desde luego no podemos hacer llegándolo con un estado de alarma. Independientemente de eso, el Gobierno sí que dejó la puerta abierta a que, si la situación lo dice, porque siempre hemos priorizado la salud a lo demás, desde luego se prorrogue el estado de alarma. Raúl, que eso fuese así, pero sinceramente hay que ponerlo sobre la mesa. Si no es necesario el estado de alarma, más allá del 9 de mayo, ¿por qué lo tenemos ahora mismo? ¿Qué cambia esencialmente? Hombre, pues las vacunas, Jesús Ángel, lo está viendo todo el mundo. Te recuerdo que ayer el Gobierno de La Rioja decretó, ¿no?, un nivel máximo de alerta 5 en 3... Claro, claro, dependiendo de cómo avance la pandemia, claro. Vamos a aclarar algo a los espectadores, si no y es que si no hay estado de alarma, hay unas medidas concretas que son esas perimetraciones, es un palabra que seguro que está mal dicho, esos perímetros, perimetrar, el no dejar moverse a la población entre una comunidad autónoma y otra, que son derechos fundamentales, correcto, que no estarían, digamos, amparados. ¿Qué es lo que pasaría? Y me corregís los que sois doctos en leyes, y es que habría que acudir al juzgado cada vez que se tuviese que decretar un perímetro. Efectivamente. No solo eso, también el cierre de los establecimientos ha sido, en algunos casos, en Euskadi, recientemente fue recurrido, y los juzgados estimaron que no era procedente el cierre, o también... ¿Y la propuesta que ha hecho el Partido Popular de reformar esa ley solventaría este asunto? Sí, sí, claro que lo haría. Lo que pasa es que vivimos en una situación donde basta que lo proponga el Partido Popular para que el Partido Socialista aquí, se oponga. Tristemente es la realidad, porque llevamos viendo mucho tiempo. Y la prueba de que esto es así, Marta, es que ya tenemos formaciones políticas que no comparten para nada los principios ideológicos del Partido Popular, que están viendo con buenos ojos esa solución, porque es que, claro, se están temiendo la situación ciertamente caótica a la que nos podemos ver abocados, si no tienen las comunidades autónomas, reitero, la capacidad y la potestad de adoptar medidas cuando sean necesarias, al margen de una situación tan sumamente extraordinaria como un estado de alarma, que es que llevamos ya un año de pandemia.
y el Gobierno no ha hecho ninguna labor en Vamos ese a dar sentido. una vuelta rápida, no. como os decía antes, y vamos a escuchar a continuación a gente de la calle, que a mí también me interesa que escuchemos su opinión. Pablo, pedías la palabra. Sí, bueno, aparte de lo que decías de los cierres perimetrales, efectivamente es que en el sin estado de alarma tampoco podemos limitar el derecho de reunión y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos encontramos ahora mismo es al Partido Socialista hablando solamente de vacunaciones, que efectivamente es la esperanza de cara al futuro, pero porque no quiere hablar de otra cosa, porque Sánchez está escurriendo su responsabilidad a las comunidades autónomas. Nos encontramos también al Partido Popular, que ha cambiado con este asunto tantas veces de criterio, prácticamente tantas veces como Sánchez ha escurrido su responsabilidad a las comunidades autónomas, y yo creo que esto tiene que ser algo mucho más serio. Creo que hay que dar certezas al conjunto, concluyo, dar certezas al conjunto de las autónomas pedían que asumieran las comunidades autónomas. Permíteme que yo no te he cortado, Raúl, si eres tan amable, por favor. Entonces, creo que hay que aportar certezas a los riojanos. Creo que a partir del 9 de mayo todos tenemos claro que no hay un plan, y esto no puede ser un sálvese quien pueda, porque no podemos tirar por la borda todo el esfuerzo que han hecho los riojanos y también todo el sufrimiento que ha habido en La Rioja. Por lo tanto, hay que hacer un plan consensuado en La Rioja, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo a la presidenta del Gobierno. Yo prometo no cortarte si tú prometes no mentir. Y lo que has dicho de que Pedro Sánchez escurre el bulto a las comunidades autónomas es mentira, pero además es mentira por vuestra propia coherencia. Es que los vicepresidentes de Ciudadanos pedían esa asunción competencial sobre la cuestión. Y solamente una cosa, Marta. La ley de pandemias famosa del Partido Popular cosechó un tremendo éxito. Absolutamente todos los grupos parlamentarios, pero Vox, Ciudadanos incluido, votaron en contra, lo defendió Cuca Gamarra, en fin, y era, pues, en fin, una ley que en el propio objeto de la ley es que ya estaba confuso. De hecho, introducía cuestiones dentro de la ley de jurisdicción contenciosa administrativa que ya estaban incorporadas en ese Real Decreto, y por cierto, con esa ley de medidas especiales de salud pública ya se incluye, como se hizo en verano, sin que hubiera estado de alarma, sí que se podían cerrar determinadas zonas dependiendo de la pandemia. Eso se hizo y no hubo ningún problema. No digas que no con la cabeza, Jesús Ángel, porque es que es lo que pasó. Pero si está pidiendo el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca que se adopten medidas excepcionales para poder tener cubiertas. Vamos a escuchar a Si Enar. hasta el PNV, que os está apoyando en el Gobierno, está diciéndole, rogándole al Gobierno que por favor tome cartas sobre el asunto y que tome las medidas para que, reitero, las comunidades autónomas tengan la seguridad jurídica de poder adoptar las medidas cuando sean necesarias. Que ya existen el armazón jurídico suficiente. Sí, ¿Por qué lo piden entonces? ¿Por qué tendrán derecho a pedir lo que quieran? ¿Por qué estamos debatiendo aquí este asunto Pues porque va a haber un hito importante al que vosotros os opusisteis para sacar adelante un estado de alarma que ha salvado vidas. Raúl, y de hecho lo llevamos en el Parlamento. Que de hecho lo llevamos al Parlamento de La Rioja. Mira, este programa se llama La Rioja en Pleno. Pero si llevamos una moción sobre el estado de alarma, y los únicos que no votasteis a favor fueron... Raúl, estamos hablando de la salud. Pepe PSOE, vamos a escuchar a Enar, y yo os digo una cosa. Me pongo en el pellejo de los ciudadanos que nos están viendo y piensan, estos cuatro señores que nos representan, que al fin y al cabo están sostenidos con fondos públicos las formaciones políticas, ¿cómo no son capaces de ponerse de acuerdo en La Rioja y en el conjunto de España para decidir las normas que nos van a regir a partir del 9 de mayo? Me pongo, es un papel muy fácil el mío, pero me pongo en el pellejo de los ciudadanos que dicen, bueno, ¿qué pelo nos va a correr? Enar, te escuchamos. Yo sí que creo que el debate primero va más allá de lo jurídico. Desde luego el problema de fondo es que dices, ¿cómo no se ponen de acuerdo? Pues efectivamente, pues porque se está haciendo una utilización política de una pandemia humana, y el problema de fondo es que hay quien está a la contra, porque desde luego el Partido Popular votó en contra de 2 estados de alarma. Ya veríamos lo que plantea en este, pero lo de menos es si se hace a través de una ley o a través del estado de alarma. Yo sí que soy defensora de que las limitaciones de derechos fundamentales se hagan a través del estado de alarma, que es lo que regula nuestra propia Constitución. Modificar una ley para permitir distintas restricciones a derechos fundamentales generaría mayor indefensión. Por tanto, ojalá, por muy orgánica que sea, creo que el estado de alarma son las circunstancias excepcionales las que la tienen que avalar, que además requiere de que haya un control constante por parte del Parlamento, que a mí me parece fundamental, y por tanto, bueno, pues yo creo que sería la manera idónea. Pero como decía Pablo, es fundamental hablar de si vemos que es necesario seguir tomando medidas. Y ojalá tengamos un estado de alarma que no haya que aplicar. Ojalá. Bueno, hacía mención, el problema ojalá. es que sigue habiendo... Claro, ayer se endurecían las medidas a partir del próximo viernes en nuestra comunidad, y yo no creo que sean unas medidas que se hagan arbitrariamente, se hacen para intentar frenar, desde luego, una tendencia. Y se hacen esta vez
antes de que ya estemos inmersos en tener que cerrar del todo, con lo cual eso es de lo que se trata, invertir las curvas, seguir vacunando para salir de esto lo antes posible. Hablábamos de los ciudadanos y quiero que escuchemos unas declaraciones que hemos tomado por la calle acerca de, bueno, de mucho sentido común, apreciamos entre la gente, de qué va a pasar a partir del 9 de mayo y sobre todo de cómo van a decidir ellos si viajan, si no viajan, cómo van a cumplir la norma, que todavía no sabemos cuál es. Vamos a escucharles. Pues yo pienso que es un poco peligroso hacerlo así tan de repente. Supongo que habrá medidas para que la gente lo haga pausadamente, porque si lo hacemos todos de golpe será complicado. Pienso yo, no lo sé. Ojalá y funcione todo muy bien, pero sería complicado. Pues sí, pero con cabeza, porque hemos estado mucho tiempo más o menos todos tranquilos. Ahora no hay que hacer un boom de movilidad, hay que hacer con cabeza. Con distancia y no juntarnos demasiado hasta que haya un porcentaje alto de personas vacunadas en España. Ha estado impuesto por una serie de circunstancias. Las circunstancias yo creo que están cambiando con la vacuna y entonces ahora las comunidades autónomas tienen más que potestad para poder, digamos, decir usted sale o no sale. Entonces yo creo que el estado de alarma a nivel nacional creo que sobra. Creo que sobra. Pues todo depende de los datos que tengamos, de cómo sigue la pandemia. A mí me parece genial y tengo muchísimas ganas de moverme, pero siempre y cuando sea seguro. Pues viajes nacionales y como de momento tengo la primera vacuna puesta, pues si se puede viajar por Europa o así, sí, pero con cabeza. Creo que la economía hay que ayudar a la economía. Cuando pueda viajar, viajar y así. Pues si puedo, sí. Me gustaría poder ir a visitar a mi hija que vive en París y sobre la marcha lo que se pueda. Moverme todo lo que pueda, pero dentro de lo que podamos. Pues hombre, normalmente nos solemos ir todos los años a un camping y a pasar unos días con los niños y mis hijas y si pues se puede pues lo volveremos a hacer y si no, pues como el año pasado en casita, no queda otra. Pues mucho sentido común es lo que encontramos en la calle y yo creo que implícito está esa petición de sean coherentes, pónganse de acuerdo y ayúdennos a sacar esto adelante. Yo creo que hay, Marta, hay un espacio que además se está haciendo, que es el Consejo Interterritorial de Salud. Ahí se están tomando medidas. Muchas de ellas, las comunidades autónomas van con una visión diferenciada y después esas se ponen de acuerdo. En la mayoría de las veces ha ocurrido, por cierto, menos en una. Casualmente la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando se decretó los últimos cierres, decidió la Comunidad Autónoma de Madrid saltárselo y dejar abierta, ¿no?, la comunidad autónoma. Pero al margen de eso yo creo que existen esos espacios de cogobernanza para hacerlo. Creo que es muy importante efectivamente la voz de la calle, ¿no? Sobre todo porque nosotros también como responsables políticos pues tenemos que dar también una sensación de que no hay zozobra, lo contrario, es decir, esto no significa que si acaba el estado de alarma esto va a ser como Sodoma y Gomorra. Eso no va a ocurrir, es decir, las comunidades autónomas, lo decía además una ciudadana entrevistada, las comunidades autónomas tienen muchísima potestad, tienen potestad de cierre de horarios, de locales, de comercios, la tienen, es que eso son además competencia plenamente autonómica, la tienen. Y además, dentro, insisto, de esa ley de medidas especiales de salud pública que viene de hace muchísimos años, de décadas atrás, contempla esa posibilidad de cerrar incluso por del zonas 86, básicas, creo que es esta ley. de zonas básicas de salud, etcétera. Por lo tanto, tenemos, insisto, un armazón jurídico. Creo que es importantísimo, de verdad, también trasladar internacionalmente que no podemos vivir en un estado de alarma permanente, pero que esto, la gente, yo creo que también hay que trasladarlo, no significa que va a haber, por así decirlo, como si esto fuera, ¡hala, ya está! No hay ninguna medida que aplicar, ¿no? Y se van a poder hacer macrofiestas. Eso no va a ocurrir porque las comunidades autónomas lo tienen absolutamente regulado y legislado, como no ocurrió en verano, que en verano no había estado de alarma. Por tanto, sí que pido prudencia, sobre todo a los miembros de la derecha, porque saben que esto es así. A mí me gustaría apuntar muy brevemente que creo... Pablo. Sí, Jesús Ángel, vamos a dejar hablar a Pablo. Perdón. Muy brevemente, sí, Pablo. A mí me gustaría apuntar que efectivamente, si es que se ha escuchado a estos ciudadanos hablar con muchísima responsabilidad. Creo que tenemos que sacar de la controversia política el tema de qué va a pasar o no después del 9 de mayo. Y creo que eso se hace sentándonos en una mesa, llegando a acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales. Y por eso insisto, y desde aquí me gustaría volver a pedir a la presidenta del Gobierno que lidere este asunto en La Rioja, porque Raúl estaba diciendo, a nivel autonómico se pueden hacer muchas cosas. Es verdad,
Pues debemos hacer un plan entre todos para sacar este asunto de la disputa política, para dar certezas a los ciudadanos y por lo que decía antes, porque es que no podemos presentarnos el día después del 9 de mayo y que tiremos por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho en este año. Pablo, quiero volver al ámbito autonómico porque, como muy bien decía Henar, ayer esta comunidad autónoma pasó al nivel 4 y además ocurrió algo más, y es que varios municipios, por las tasas que tienen de incidencia, se instalaron en ese semáforo, por llamarlo vulgarmente, en el 5. ¿Qué supuso esto? Por ejemplo, que en Calahorra, que está inmersa en plenas jornadas de la verdura, pues bueno, los bares van a cerrar antes y habrá mucha gente pues que tenga bares, comercios, está perimetrada, mucha gente que tenga pues mucho dinero en juego porque tenía el género comprado. Quiero preguntaros si os parece que esas jornadas de la verdura, y voy mucho al terruño, aterrizo mucho, ¿debían haberse convocado o no? Pues la verdad es que esto es muy fácil decir ahora que no debieran haberse convocados viendo cómo están los datos. Yo creo que eran plenamente conscientes de que esto podía ocurrir y por tanto a mí no me parece mal que se convocaran en su momento, teniendo en cuenta que bueno, pues podían limitarse como de hecho ha ocurrido. Creo que los empresarios de la hostelería son lo suficientemente inteligentes y cautos, dada la situación que vivimos, porque esto no pilla a nadie de nuevas, que habrán tenido pues la prevención de adaptarse a ello. Que si hubiéramos podido, se hubiera podido retrasar ese nivel 5 una semana más, pues ahí es nuevamente una cuestión de poner en la balanza. Yo creo que es importante, lo decía ayer también anoche en otro debate, es importante intentar garantizar el verano y para eso ya no solo se trata de cerrar una vez que ya tengamos datos insoportables, sino que tenemos que ir evitando llegar a esas cifras insoportables y por tanto pues la prevención tiene cada vez más importancia. Por eso, bueno, pues yo creo que hay que intentar convivir con ello y por eso convocar sí, pero sabiendo que todo lo que decidamos en estos momentos puede ser cambiado de un día para otro en función de los datos sanitarios. Me pedía la palabra Jesús Ángel, pero es que, perdona Jesús Ángel, vamos a recuperar algo que ocurrió en el último pleno del Parlamento, porque es que está hilado con esto. Allí vamos a escuchar un debate, un rifirrafe entre la consejera de Salud y un portavoz de su partido, del Partido Popular, que da a entender pues que las decisiones se toman en virtud de ese semáforo, de esos parámetros objetivos, pero también en virtud de otras cuestiones. Vamos a escucharles. Este tipo de cambios en el semáforo se produce cuando al menos dos indicadores del bloque epidemiológico y uno del asistencial están en el mismo nivel, sea quien sea el alcalde o la alcaldesa. Porque también hay un noveno indicador que es el color del partido del alcalde. ¿Por qué no publican todos los indicadores? ¿Por qué no explican a los alcaldes, en tal indicador está tu municipio así, en tal así, en tal otro así? ¿Por qué no lo hacen? Por eso hablaba yo concretamente del caso de Calahorra, Henar, es lo que se da a entender. Lo que pasa que es verdad que es una acusación muy grave porque, porque aquí está en juego la vida de las personas. Calahorra y Alfaro, por ejemplo, creo que tienen el color del gobierno, ¿no? Y no han temblado la mano en ese sentido. No sabemos cómo ponderan cada uno de los 8 criterios. ¿Cómo que? No sabemos cómo ponderan. No sabemos cuál pesa más, si la incidencia acumulada 14, si la de 7, etc. No se sabe. Y la propia, en ese debate, la propia consejera puso de manifiesto que había otras consideraciones y hablaba de la dinámica. Y le decíamos, claro, de la dinámica, la subjetividad a la hora de la toma de decisiones, porque de hecho no supo responder de una manera objetiva. No le vamos a pedir una fórmula matemática, pero bueno, algo más, ¿no? Algo más de concreción sí que se le puede pedir y no supo hacerlo. Por lo tanto, eso claro que existe y lo reconoció la propia consejera. Mira, eso que quede claro. Y en cualquier caso, preguntabas desde el asunto. Claro, tenemos un gobierno que habla mucho de la ciencia. Oiga, hace 2 días, ¿cuándo se hizo público que el gobierno iba a hacer cribados masivos en Calahorra? ¿Por qué no lo hizo antes? 2 semanas antes, 3 semanas antes. Dice, ¿tiene sentido hacerlos ahora cuando ya está Calahorra en el nivel 5? Igual sí. Probablemente será mejor hacerlos a no hacerlos. Pero es que, reitero, llevamos mucho tiempo reclamando algo ejecutivo, en este caso autonómico, que se anticipe. Porque en la lucha del virus hay un factor clave, que es anticipación.
Y el Ejecutivo recae una y otra vez en no tomar medidas de manera anticipada. Yo, Jesús Ángel, creo Tome usted, que sabe que está existiendo una incidencia mayor en Rioja Baja, ¿no? Ponga medios excepcionales y teste y compruebe cómo está la situación. Y es justo lo que se está haciendo, Jesús antes. Ángel. Antes, sí. Vamos a escuchar a Raúl, ojalá tuviéramos, que al fin y al cabo da voz al grupo que sustenta al gobierno. Gracias, Bueno, Marta. la señora Moreno también sustenta el gobierno. Gracias, Marta. La verdad es al que... grupo mayoritario. Eso es. La verdad, y lo digo sinceramente, lo hemos visto aquí últimamente con todo, cuando se pide test masivos, como si quien realizara los test masivos y tanto quienes después los estudian, ¿verdad? Esto fuera como quien va a comprar una bolsa de pipas. Bueno, pues desafortunadamente es más difícil. De verdad, la estrategia del Partido Popular, ahora que parece ser, ¿no?, que ha dicho el señor Carlos Cuevas en una entrevista que se van a poner a defender a partir de ahora los intereses de los riojanos, pues yo espero, y de verdad te lo digo, Jesús Ángel, que se deje de hacer esa chapuza partidista con asuntos tan sensibles como la vacunación, porque es que habéis llegado a decir que también la vacunación dependía del color político del ayuntamiento, y es, bueno, en fin, deleznable, Raúl, porque tampoco quiero decir nada más. Igual, déjame que ya acabo. Sí, y de verdad te lo digo, Jesús Ángel, que lo mismo de verdad está pasando con lo que ha ocurrido ahora del plan de medidas según indicadores, el semáforo, que efectivamente, como se le conoce, como ha dicho Marta. Y yo creo que esto, que efectivamente son 6 niveles, que son 8 indicadores, que los están mirando los epidemiólogos y los técnicos de la Consejería de Salud, y es que esto, amén de que La Rioja es una tierra pequeña, y amén de que conozcas los técnicos de la Consejería de Salud, ¿cómo los escrutan? Hombre, por supuesto, porque las decisiones políticas las toman los políticos asistidos por los técnicos. Y tengo que recordarte, Jesús Ángel, y con esto acabo, que aquí el único líder político que criticó al Partido Socialista para petarse en la ciencia fue Pablo Casado. Con lo cual... siempre estáis sorbiendo y soplando. La ciencia lo que pasa es que se aplica cuando me interesa y cuando no me olvido de la ciencia. Oye, mira, bueno, te voy a poner 2 ejemplos muy concretitos, además fuera de nuestro ámbito de actuación. El Reino Unido hace escasamente 2 semanas ha puesto de manifiesto una medida clarísima: 2 test gratuitos a todos los ciudadanos por semana. Y el PP ha cogido en Murcia a una consejera que niega las vacunas. Sí, muy bien. Pues es que eso es vuestro ejemplo de la ciencia, Jesús Ángel. Entonces, venga, segundo ejemplo, Jesús Ángel, y escuchamos a Pablo. En Portugal, hace bien poquito, exactamente en la misma línea. O sea, no es algo que solo esté proponiendo el Partido Popular, o lo estemos viendo aquí en La Rioja. Hay ejemplos internacionales que ponen de manifiesto que quizás sean buenas esas medidas. Y yo creo que hay que coger, cuando son buenas medidas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas, pero antes. Bueno, escuchamos a Pablo Baena, cerramos este primer bloque. Pablo. Bueno, dos cuestiones muy rápidas que son las que se han comentado. En primer lugar, con respecto a las jornadas de la verdura de Calahorra. Yo soy calagurritano, a mí especialmente me hacía mucha ilusión este año poder salir un poco y ver a mis conciudadanos, ¿no? Me da mucha pena que no se vaya a poder celebrar o no se vaya a poder celebrar como se había planteado. Yo creo que sí está bien que se convocaran, también creo que ante la situación epidemiológica, pues las circunstancias mandan, y creo que esto es algo que, aunque nos duela, pues en Calahorra lo entendemos, ¿no? Aunque nos duela, insisto en el aunque nos duelan. Y después, por otro lado, pues bueno, en La Rioja ahora mismo tenemos lo que se llama semáforo, se estaba comentando hace un momento. Creo que es una medida que es buena porque da cierta previsión, que se adoptó hace apenas 2 meses, si no me equivoco. También es cierto que llevábamos pidiendo que se adoptara esta medida desde hacía muchísimos meses. Es que desde mediados del año pasado nosotros ya veníamos pidiendo que se adoptara esta medida. Se hizo tarde por parte del gobierno, pero se hizo. Ahí nos escucharon y eso está bien. Y yo creo que ante esta circunstancia, pues sabiendo que tenemos un semáforo claro, con indicadores claros, yo creo que es una oposición muy irresponsable hacer afirmaciones en las cuales se dice y se juega con que la salud de los ciudadanos tiene que ver con los colores políticos. Yo lo digo de verdad, creo que hay que sacar toda esta controversia del debate político, porque hay ciertas afirmaciones pues que lo único que hacen es generar dudas sobre algo que no está bien y que al final pues lo que generan es incertidumbre en los ciudadanos, y creo que hay que ser más responsable con estas cosas. Creo que hay que ser más responsable con estas cosas. Por parte del gobierno, explicando las cosas por parte del gobierno. Porque tenemos una consejera que no responde a los periodistas en ruedas de prensa y no responde a la oposición en el Parlamento. Esa es la manera de gobernar sin explicar. Llevan 24 años acostumbrados a privilegiar a los pueblos y ciudades de su color político, que ahora le choca que se tengan por cuestiones objetivas. Ese es el problema de fondo. Bueno, vamos pues a ver así, las inversiones así, señores. Durante un apoyo a Luisa 24 Garrido y a años Esteban Martínez y a toda la corporación, que ciertamente son, como bien has indicado al principio, en Calahorra. Oye, yo creo que lo hicieron porque la situación era la que era y, oye, independientemente del color político, si la situación epidemiológica ha cambiado, se ha cambiado, ¿no? Pero bueno, un saludo a la corporación de
local de Calahorra. Así finalizamos, señores, este primer bloque. Enseguida nos vemos de nuevo debatiendo aquí en La Rioja en Pleno.